Bueno, buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Sí, el año pasado, como a inicio, ¿verdad? Del año pasado, mi mamá estaba trabajando. Mi mamá tenía un buen trabajo, mi mamá ganaba súper bien, pero luego, ¿verdad? Hubo problemas en su trabajo, entonces ella decidió renunciar. Luego, a las 2 semanas, ella encuentra otro trabajo. Entonces nosotros estábamos alegres porque pensamos esa era la voluntad de Dios. Luego en ese trabajo donde ella consigue, ¿verdad? Entonces a ella la despiden. Entonces mi mamá se queda sin trabajo como en eso de a finales de marzo. Cuando mi mamá se queda sin trabajo, yo sentí que todo se me vino abajo porque en mi casa solamente somos nosotras 3. Entonces, nosotros dependíamos de ella. Quizás yo ya no mucho porque yo ya trabajo, pero igual siempre yo cualquier cosa, mamá, necesito tal cosa. Entonces ella siempre me decía, sí, claro. Pero luego de eso yo ya no podía decir, mamá, necesito esto. Yo tuve que aprender a callar muchas veces y entonces yo aprendí a ya no depender de mi mamá, sino a buscar cómo depender de Dios. Y entonces nosotros, ¿verdad? A finales del año 2017 nosotros estábamos adquiriendo una casa y nosotros estábamos orando para que Dios nos proveyera con esa casa y así fue. Dios nos dio nuestra casa. Y entonces cuando ella a inicio del año 2018 se queda sin trabajo, lo primero que nosotros pensamos es cómo vamos a pagar esa casa. Porque con mi salario quizás sí podíamos pagar la casa, pero no podíamos solventar nuestras cosas. Entonces, en ese momento, yo recuerdo que Dios fue maravilloso y en todo tiempo estuvo conmigo porque en mi trabajo me ascendieron a un nuevo puesto, pero quizás no era mucha la diferencia con el salario. Y entonces yo les podría decir que quizás estaba entrando en depresión porque estaba muy angustiada al ver tanta necesidad y al ver que solo yo podía solventar las cosas. Y el no poder me tenía muy preocupada. Sí, en ese momento yo me sentí como Job. Me identifiqué muchísimo porque leí, ¿verdad?, la historia de Job y él tuvo todo y de repente lo perdió todo. Y entonces yo ahí recuerdo que yo le dije al Señor, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Y entonces Dios me dijo que era un proceso. Y antes de yo entrar a ese proceso, Dios ya me lo había advertido, por así decirlo. Él ya me lo había dicho que mi familia iba a depender de mí. Pero en ese momento yo no le puse mucha importancia y esa palabra que esa persona me dio, yo dije, yo no la puedo recibir. Cuando yo comencé a orar, ese proceso, aparte de que me sacó de mi zona de confort, me hizo, ¿verdad?, valorar las cosas y me hizo recordar de las cosas que Dios en su momento me había otorgado, de todo lo bueno que Dios había sido conmigo y con mi familia. Entonces, cuando yo comencé a renegar, porque yo le renegué al Señor, Dios trajo a memoria las veces que yo oré por esa casa, las veces que yo le dije que nos diera nuestra casa y Él escuchó nuestras oraciones. Y cuando yo le dije al Señor que yo sí quería quedarme en el empleo donde yo estaba, y Él escuchó mi oración porque no tanto solo me dio un empleo, sino de que me ascendieron y yo no me lo esperaba. A 7 meses de estar contratada, yo no me esperaba un ascenso en mi trabajo, no lo esperaba. Pero Dios fue bueno. ¿Y cómo está hoy, el día de hoy, tu familia? Gracias a Dios estamos bien. Ese proceso que nosotros pasamos fue un proceso donde Dios ha trabajado con cada una de nosotras en diferentes áreas. Al menos en mi parte, ¿verdad?, ha sido el poder valorar y que las cosas verdaderamente cuestan. Y que hubo en su momento de que yo simplemente estiraba mi mano y le decía a mi mamá, deme tal cosa.
Y yo quizás no sabía con qué sacrificio ella lo hacía, pero ahora sí puedo reconocer que todo cuesta y que para todo hay un sacrificio. Incluso el venir a los pies de Dios es un sacrificio, porque cuando Él se entregó por nosotros y nosotros somos aquel sacrificio y valió la pena porque estamos hoy acá. Ok, en Filipenses capítulo 4 versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.